¿por qué la Corte, después de 16 años, llega a la conclusión de que una ley, en este caso la del Consejo de la Magistratura, es inconstitucional? Todo acto tiene una racionalidad que lo precede. Cuando vos le dijiste a la producción que me llame, es porque, bueno, había alguna intencionalidad de que yo opinara sobre tal o cual tema. Bueno, todo acto tiene una racionalidad que lo precede. ¿Cuál es la racionalidad de la decisión de la Corte después de 16 años de estar vigente una ley, declararla inconstitucional? Y en la respuesta está el porqué de todo esto. Es la Corte la que ha provocado este enchastre jurídico. Es la Corte la que hizo esta movida, ningún otro sector de la vida institucional. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque se acercaba el momento de la renovación de los camaristas federales en Comodoro Pi. ¿Y qué importancia tiene esto para la vida institucional de la Argentina y para la vida económica de la Argentina? Esos camaristas, salvo algunas excepciones, o son los que puso a dedo Macri, del mismo modo que lo puso a dedo a Rosati en la Corte, o son los que iban al club del tenis que tenía en Olivos Macri cada vez que había que adoptar una decisión judicial. Me refiero a Hornos, Borinsky, Bertucci, Bruglia, Irursum, y bueno, por ahí me queda alguno más que me olvido. Entonces, como se venía esa renovación, el Consejo de la Magistratura había dado el paso de llamar a concursos para cubrir vacantes, concursos, no poner a dedo, sino concursos. Los tipos dijeron, no, esto no lo podemos permitir, hay que tomar por asalto el Consejo de la Magistratura. Y los poderes dominantes que la Corte representa se pusieron detrás de la Corte para llevar adelante este golpe blando. ¿Quiénes son esos poderes dominantes que están detrás de esto? La Embajada Norteamericana, el Grupo Clarín con Manieto a la cabeza, y los grupos económicos concentrados, tanto de afuera como de adentro. Por eso la semana pasada, seguramente ustedes lo mencionaron en alguno de sus comentarios, la Cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en Argentina junto con IDEA, sacó un comunicado diciendo que había que respaldar la asunción de Rosati en el Consejo de la Magistratura. Uno se preguntará, ¿y qué tiene que opinar una Cámara de Comercio, no? Es como si la Cámara Argentino-Española de Comercio, que es muy importante, opinara, qué sé yo, acerca de quién tiene que ser, no sé, el defensor del pueblo. La injerencia es muy clara. ¿Por qué? Porque estos jueces, ese Poder Judicial de Comodoro Pi, donde están la guarida de estos tipos, que incluye a la Corte, es la trinchera de la derecha argentina para defender sus intereses económicos y referidos a los negociados o al espionaje ilegal y a tantas otras cosas que son causas que de avanzar terminarían con ellos presos, por lo menos con algunos de ellos. Entonces dijeron, no, antes de que ocurra esto tenemos que tomar el Consejo de la Magistratura. Y esto es la razón por la cual apelaron a cualquier argumento, apelaron a derogar una ley 16 años después, a restituir una ley, cosa que está absolutamente prohibida. Los únicos que pueden restituir una ley derogada por el Parlamento es el propio Parlamento, si no la Corte estaría legislando. Es como si el Congreso se reuniera para revocar una sentencia de un juez. Eso es imposible. Y bueno, y ahora siguen cometiendo enchastres de toda naturaleza, con la complicidad de estos grupos a los que te acabo de hacer referencia. La Embajada Norteamericana ha tenido durante años en la Argentina un tipo que se dedicó exclusivamente a reclutar jueces y fiscales, que nosotros lo denunciamos hace 2 años atrás y se escapó de la Embajada, salió de la Embajada, se fue de la Embajada. Bueno, esta es la realidad. La derecha antes reclutaba generales y coroneles y ahora reclutó durante años jueces y fiscales. Por eso construyó ese poder en Comodoro Pi, que viene a ser el campo de mayo de los golpes militares de antes. Y esta es la explicación de todo lo demás. Estamos hablando con Leopoldo Moró, con mucha atención te estamos escuchando, Leopoldo. A ver, cosas que dijiste. La división del bloque es para enfrentar el golpe blando de la Corte. Detrás de este golpe blando está la Embajada Norteamericana y el Grupo Clarín, entre otros grupos económicos. ¿Es así? Sí, bueno, y los que se mostraron públicamente, la Cámara
empresas norteamericanas, eso no es que lo inventé yo, hay un comunicado de ellos la semana pasada, firmado junto con IDEA y con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que es el de los grandes estudios que atienden estas empresas, que dicho sea de paso, era el Colegio de Abogados que saludó el golpe de Videla, y que es el que promovió esta acción judicial para que la Corte tuviera este fallo. Esto empieza con una presentación del Colegio de Abogados de Videla, de la dictadura militar, hace 4 años atrás. La Bien. Corte se toma 4 años para dictar la sentencia y después le quiere imponer al Congreso 4 meses para que haga una ley. Bien, tengo algunas preguntas para hacerte. ¿El golpe blando qué sería? ¿Un golpe de Estado institucional para destituir al actual gobierno y que asuma Eduardo Rosati? No, bueno, en principio es para la impunidad de ellos, es decir, así como antes ese mismo Poder Judicial se dedicaba a la persecución de sus opositores, de Cristina, de sindicalistas, del Movimiento Popular Argentino, inventando la infinidad de causas que inventaron, que ahora se van cayendo una a una porque los tribunales orales, no los jueces federales. También entre los jueces federales eso se ha debilitado porque algunos se han ido, otros se murieron como Bonadío. Por eso la gran trinchera ahora de ellos son estas cámaras federales. Pero digo, así como ocurrió con este caso, ahora ellos, en realidad, más que pasar a la ofensiva con la persecución, porque no tienen otros resortes en sus manos, no controlan la agencia de inteligencia, no controlan la FIP, no controlan el servicio penitenciario, es decir, todo lo que sirvió para la persecución, ahora se dedican a la impunidad. La tarea de esta etapa de ellos, por eso el golpe blando, es la impunidad. Por eso se trajeron todas las causas que andaban dando vuelta por ahí de persecución por judicial, se las trajeron a Comodoro Pi, porque ahí es donde está instalada esta banda que en esta etapa va a trabajar por la impunidad. Pero detrás de esto viene lo del futuro. Ellos creen que Cambiemos va a ganar la elección del 2023, van a ayudar a que esto ocurra trabando todas las acciones del gobierno. La Corte está dispuesta a hacer cualquier cosa junto con el cambio en el Congreso para impedir que el gobierno pueda llevar adelante sus iniciativas, con cautelares. Bueno, la cautelar, por ejemplo, que impusieron contra la decisión del gobierno de declarar servicio público a los medios de cable, televisión de cable, telefonía fija. El decreto 690. Exactamente. Bueno, van a hacer todo lo posible y después van a reiniciar también la persecución. Después del 2023 van a reiniciar la persecución contra el movimiento popular. Van a volver a restablecer esos mecanismos de persecución con más fuerza. Bueno, Leopoldo, te quiere hacer una pregunta a Eva Moreira y a Adrián Mura, ¿no? Cómo no, con todo gusto. Eva. Sí, Leopoldo, varias preguntas. Las hago todas juntas. Primero, digo, ¿no habría que empezar a discutir esto de por qué la Corte no tiene plazos? Esto es una pregunta. Y después, ¿qué va a pasar, digo, con la legitimidad de todas las decisiones tomadas en estos 16 años? Y por otro lado, si finalmente van a avanzar en el pedido de juicio político a los miembros de la Corte. Mira, vamos por partes. A ver, respecto a las decisiones tomadas en estos 16 años, es una buena pregunta porque yo ya sé de un camarista que fue removido por el Consejo de la Magistratura que está por plantear su reposición en el cargo, porque si la Corte dice que la ley era inconstitucional, fue removido por un organismo que estaba funcionando irregularmente, con una ley constitucional. Así que va a haber varios planteos de esto casi con seguridad. Respecto a... ¿qué otra cosa me preguntabas vos? Los plazos de la Corte. Los plazos de la Corte, bueno, eso forma parte de las leyes orgánicas del Poder Judicial, que son las que dicta el Congreso. El Congreso es el que regula todas las leyes orgánicas del Poder Judicial. Los plazos procesales, el código procesal. Por ejemplo, si un día el Congreso se volviera loco, hasta puede derogar el Código Penal, porque todas las normas procesales, las leyes orgánicas, etcétera, las dicta el Congreso. Yo creo que el Congreso debería efectivamente modificar todas esas normas procesales
para tener una justicia más ágil, una justicia que realmente responda a los intereses del ciudadano, que dé respuesta, una justicia que no tenga 18 años presa a una persona por homicidio y después se prueba que ese homicidio no se había materializado. Bueno, pero todo esto tendría que formar parte de la reforma judicial que no vino, porque la reforma judicial en realidad se pretendió hacerla de abajo hacia arriba, desde los juzgados federales hacia arriba, cuando tendría que haber empezado de arriba hacia abajo, es decir, por la propia Corte. Yo creo que la Corte hay que ampliarla rápidamente, entre otras cosas para dejar aislados a estos dos bandidos que quisieron entrar por la ventana, y junto con eso hay que llevar adelante reformas a las leyes orgánicas que, entre otras cosas, podrían modificar esto que vos planteás, que es absolutamente necesario, que la Corte tenga plazos para pronunciarse, y que además obligarla a pronunciarse y no aplicar el famoso artículo 280, que hace que cuando llegan casos a la Corte, que la Corte no quiere pronunciarse, le pone el sellito y te lo manda de vuelta. Y me hiciste una tercera pregunta. Sí, van a avanzar en el pedido de juicio político. Creo que hay que apelar a todas las herramientas. Frente a un intento de golpe blando no se puede dejar de apelar a cualquier herramienta necesaria, legal por supuesto, para frenar ese golpe blando. Adrián, la última pregunta. Muy cortita, Leopoldo, buen día. ¿En diputados puede darse la misma jugada que se dio anoche en el Senado, la división de bloque? No lo sé. Y además si lo supiera no te lo diría. Bien, muy bien. Leopoldo, sí, ¿querés desarrollar la respuesta? Perdón. No, digo eso. Nada más. Era un buen final además. Un abrazo, Leopoldo, gracias. Chao, que te vaya muy bien. Hasta luego. Leopoldo Moró. Leopoldo Moró. Fuerte el testimonio de Moró. A nuestros compañeros de redes, a María, a Julián, le estamos pidiendo por favor a ver si pueden ir trabajando. Tiró títulos, ¿no? Dijo, o entendí mal, ¿no? Está para pasarlo de vuelta. Córtenlo y lo pasamos. Dijo, la división del bloque del Frente de Todos es para enfrentar el golpe blando de la Corte. Para enfrentar el golpe blando de la Corte. Y después dijo, detrás del golpe blando está la embajada norteamericana. El grupo Clarín, y después nombró a alguien más, creo. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, Dani. Sí, bien. Y después dio una precisión de todo esto. Bien, Eva, te interrumpí, discúlpame. Bueno, a ver si ya un poco tu análisis, me parece, ahora queda un poquito con más detalles para agregar con el testimonio de Leopoldo Moró, Eva. Con más contexto, sin duda. Bueno, esto nace un poco de que hay que volver a armar el Consejo de la Magistratura con la composición de la ley de 1997. Si buscamos la ley de 1997, dice que van a ser 8 los legisladores que integren el Consejo de la Magistratura, 4 por la Cámara de Diputados, 4 por el Senado. Y se designarán estos correspondiendo 2 al bloque con mayor representación legislativa. Voy despacio con esto porque es clave esto. 2 al bloque con mayor representación legislativa, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría. Traducime eso, serían 4 integrantes, de los cuales 2 le corresponderían al bloque Nacional y Popular de Mayans, 1. Exactamente, que tiene, sí, 1 al de Mayans, 1 a la UCR, con esta nueva composición, ¿no? Dado 1 a la que UCR y otro al bloque Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana. O sea, no sería el 4º integrante al bloque del PRO que le hubiese correspondido al senador por la provincia de Córdoba, Luis Juez. Exactamente. Sería así. O sea, en el esquema que había pensado la Corte es 2 Frente de Todos, 1 UCR, 1 PRO. Y con esta jugada táctica sería 2 Nacional y Popular, Mayans, 1 UCR, 1 Unidad Ciudadana. Una adenda ahí, los 2 de Nacional y Popular ya están nombrados, hay una jugada dentro de la jugada, digamos, que es incorporar en el bloque de Mayans a una senadora cristinista que ya es consejera. ¿Se entiende? Entonces, en ese bloque se incorpora a alguien que ya está sentada en el Consejo, para que no se le reclame
si se fuese al otro bloque, al bloque cristinista, al de Unidad Ciudadana, lo que sería lógico, digamos, desde el punto de vista ideológico, ponele, se le podría reclamar que deje el sillón que tiene porque estaría formando parte de la segunda minoría. O sea que es una jugada pensada al detalle, digamos, ¿no? Con este nivel de detalle.